en gracia de Dios concebida. Dios les bendiga con la paz y el bien a todos, hermanos y hermanas. Es un placer, es un gozo inmenso iniciar estas conversaciones, aunque sean monólogas. De momento, en algún momento, tendremos la oportunidad de que sean unas conversaciones compartidas, ya sea por Zoom, ya sea por nuestros encuentros personales aquí en el eremitorio. Con esta primera grabación, con este primer vídeo, vamos a comenzar una sesión de varios que nos van a llevar a introducirnos y luego a profundizar en lo que es la vida de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Y conociendo la vida de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, la historia inicial y el fin de nuestra fundación, de este llamado de Dios, entonces poder entender por qué tú puedes, si lo deseas, pertenecer a la espiritualidad de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Quisiera hacer un poco de historia. No es que yo sea historiador, obviamente, pero quisiera compartir, ya que ustedes quieren compartir con nosotros nuestra vida, me parece que es importante que yo les comparta un poco, no todo, de la historia, del génesis, de esta obra pequeña y simple que el Señor ha querido iniciar a través de este servidor. Soy Fray Aníbal Jesús Rosario, Hostia de la Purísima. Este es mi nombre religioso. Y soy franciscano, ermitaño franciscano de la Inmaculada, para la mayor gloria de Dios, para bien de la Santa Madre Iglesia, desde esta porción de la Iglesia Universal, que es la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. El 24 de octubre yo me dirigí a la Casa Arzobispal para presentarle a Monseñor Roberto González Nieves mi inquietud de hace más de 35 años de querer iniciar una experiencia de vida eremítica, en este caso aquí en la Arquidiócesis. Ese día 24 estuvo precedido por nuestra peregrinación, que fue a finales de septiembre del año 2019, a los santuarios marianos, y entre ellos uno de los lugares predilectos y elegidos para este discernimiento de la voluntad de Dios fue Medjugorje y Garabandal. Fuimos a este lugar, tanto a Garabandal como a Medjugorje. Y en Medjugorje, allí me encuentro providencialmente con un ermitaño de España. Precisamente como éramos de habla hispana, nos tocaba concelebrar en el mismo horario de la misa en Medjugorje. Intercambiamos nuestras inquietudes, nos confesábamos mutuamente durante esos días, esa semana que permanecimos ahí en Medjugorje, la tierra de María, y ambos con la misma intención, para que el Señor confirmara nuestro deseo de ser ermitaños, de llevar esta vida retirada, oculta, una vida nazaretana, como se vive en Nazaret o como vivió Jesús, María y José en Nazaret. El proyecto más grande
de Dios da inicio en 30 años de vida oculta, de un trabajo humilde, sencillo, de seguro, en un ambiente orante, como lo era estar con María, estar con San José y estar con Jesús. De cara al Padre que nos ha llamado, de cara al Padre que nos ha elegido para vivir de esta manera. Esto es un don, porque es un llamado. Y queremos y le pedimos a Dios que no sea un capricho humano, sino que sea el cumplimiento de un deseo divino, un deseo de Dios. Y este deseo de Dios, confirmado en los acontecimientos de Medjugorje, que algún día daré más detalles, pero allí el Señor, a través de la Virgen, a través del encuentro con este hermano ermitaño, me confirmó profundamente y claramente que Dios quería esto, que Dios quería iniciar este nuevo camino en la Iglesia de Puerto Rico. Regresando de el viaje, de la peregrinación, entonces me dirijo a mi guía espiritual, el Padre Mario Mastrangelo, y le comunico mi decisión de que ya he tenido el visto bueno de Nuestra Madre la Virgen para iniciar este camino de vida en la Iglesia, de vida eremítica. Y Padre Mario me dice muy serio: tienes que hablar con el obispo cuanto antes. Esto es el primer paso, hablar con el obispo, después de tener el visto bueno del guía espiritual, y presentarle a Monseñor el ideal. Monseñor, hace mucho tiempo, muchos años, he intentado, por medio de los canales de la obediencia, tener una experiencia de eremítica, una vida solitaria, una vida de oración, silente, oculta, no como una huida, sino para estar más dispuesto, más disponible para las almas que me necesiten o que nos necesiten. En ese momento, para los que me necesiten. Pero ya en este momento, casi a 3 años de la fundación, pues tengo que decir a donde el Señor, aquellos que el Señor nos necesite y que las almas nos necesiten y podamos estar dispuestos desde un lugar concreto. Primero desde nuestra oración y de nuestra misión de intercesores, como almas contemplativas en medio de la Iglesia. Y entonces en esta conversación el señor obispo cuando yo le comenté de que en una ocasión Monseñor Iñaki, habiendo yo salido de la comunidad de los esclavos de la Eucaristía y María Virgen, le presenté el proyecto. Al principio le pareció y me apoyaba, luego hubo un cambio, solamente Dios sabe. Eso son los planes providentes. Luego me dice que no, que soy muy joven, tengo 35 años en aquel momento. Cuando tengas 50 años, si sigues pensando lo mismo, ven y hablamos. Así lo hice, entonces. De allá para acá he estado esperando el momento. Entré con los frailes capuchinos porque dentro de la vida capuchina, franciscana, está la dimensión de los eremitorios. De hecho, recibí la invitación de, en aquel entonces, el viceprovincial Alberto Figueroa de pertenecer a la orden. Estaba yo en esa transición, habiendo salido de los esclavos, estaba como diocesano vinculado a la diócesis de Arecibo. Y entonces, ante esta invitación, pues yo acepté, porque me hablaron de la vida eremítica, y ciertamente una vez hice todo el proceso,
el postulantado, el noviciado, me asignan a la casa de los ermitaños, o la casa de oración, como se le llama ahora, en Barranquitas, y allí estuve 3 bendecidos años de esta vida, donde el Señor reafirmó mi vocación de vida ermitaña, de vida oculta y silente. Luego entonces, esta experiencia de vida ermitaña, la casa de oración, se cierra en la jurisdicción de los capuchinos, y entonces soy destinado a la parroquia de Santa Teresita en Ponce, al centro capuchino. Ahí estoy unos 7 años del centro capuchino, a la diócesis de Arecibo, en la parroquia de San Miguel Arcángel en Utuado. Ahí estoy 6 meses, porque esa es la voluntad del señor obispo, solo 6 meses, y luego entonces soy destinado a la parroquia de San Francisco del Viejo San Juan, y vuelvo nuevamente a caer en esta diócesis, donde ya el señor arzobispo me había confiado el ministerio de exorcista. Y entonces, cuando le digo pues que Monseñor Iñaki me había dicho que cuando tuviera 50 años, que entonces volviera, y Monseñor Roberto me dice, ¿y cuántos años tienes? 53. Y él me dice, ¿y por qué has esperado tanto? Fue una sorpresa para mí, ese comentario tan cercano, ya interpretando él lo que el Señor le estaba diciendo a través de mí, y lo que el Señor me estaba diciendo a través de él. Y entonces me dice, ¿y cómo se van a llamar? Pues le digo, bueno, Monseñor, no tengo en este momento, solo quería presentarle el proyecto, mi inquietud, y no tengo nada planeado, solamente esperando que usted dé el visto bueno, la bendición, y Dios dirá. Pero de seguro que seremos ermitaños, seremos franciscanos y seremos de la Inmaculada, de la Virgen. Y ya así quedó plasmado el nombre ermitaño franciscano de la Inmaculada. Como respuesta, bueno, después de esto, es importante, Monseñor me pregunta, ¿y cómo se van a vestir? Tampoco, no había nada, solamente había la inquietud fuerte en el corazón. Le dije, no tengo nada, Monseñor, ya diseñaremos un hábito, y este es el hábito que la Virgen nos regaló, como ermitaños franciscanos de la Inmaculada. La túnica crema, que es el manto de la Virgen de Medjugorje, color crema, es el manto con el que se cubre la cabeza, el pelo, y este azul, gris, es la túnica que lleva la Virgen en Medjugorje. Escogimos unos colores que combinaran, sin haber estado pensando en la Virgen de Medjugorje, y luego cuando nos vimos vestidos y miramos la imagen de la Virgen de Medjugorje, donde había recibido la respuesta, pues nos dimos cuenta de cómo el Señor, los santos ángeles, nos llevaron para escoger estos colores que nos identifican con la Virgen Santísima. Entonces, ya tenemos el nombre, ya tenemos el hábito, y luego entonces, pues la respuesta del obispo ante aquella visita del 24 de octubre, el Señor me contesta el día 26, formalmente, pero ya en aquel momento me dice, con mucho gusto, yo acojo y yo bendigo esta iniciativa. Ánimo, adelante. Así me contestó Monseñor Roberto. Comienzo entonces a leerles la carta de Monseñor. Según nuestra conversación del 24, dice, apreciado Fray Aníbal, y la fecha 26 de octubre del 2018. Reciba un saludo de paz y bien. Según nuestra conversación del 24 de octubre, recibo con beneplácito su solicitud libre y voluntaria
y le concedo aprobación para hacer una experiencia de vida eremítica en nuestra arquidiócesis, ejerciendo el ministerio de liberación. Esta aprobación también depende del permiso de exclaustración que su congregación le conceda y por el tiempo que le sea concedido. Al cabo de el tiempo concedido la exclaustración, para usted solicitar la incardinación en la arquidiócesis y podrá usted regresar al instituto religioso al que pertenece. Que el Señor le bendiga y le guarde. Quedo con afecto en el Señor Jesús, Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Con copia a el vicario general, Padre Alberto Figueroa. Así, de esta manera, inicia esta experiencia de Dios y de la que ustedes quieren ser parte. Me parece muy importante que yo le comparta todos estos pasos, todos los hitos que fueron dando pie a la fundación de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, y hoy pues queremos dar inicio a la fundación de los oblatos ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Continuamos en el próximo capítulo con el proceso de mi petición entonces ya a el custodio de la provincia de San Juan Bautista de Puerto Rico, Fray Monchi, mi carta, la respuesta de Fray Monchi y luego la petición a Roma, en ese momento al ministro general entrante, y ya luego finalmente el permiso de la salida de la exclaustración, tanto de Fray Monchi como custodio, como de Fray Roberto Giovanni, de ministro general de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos de Roma. Dios les bendiga con la paz y el bien.